Estamos ya en ampliación de noticias, viernes 8 de marzo, se va marzo, irremediablemente. Muy buenos días, Patricia, muy buenos días, Ricardo. Raúl, Ricardo, amigos, ¿cómo están todos? Raúl, amigos, bienvenidos. Bueno, pues es muy grato empezar el programa recibiendo a los tres congresistas peruanos que viajaron a Caracas y que han regresado anoche, don Martín Belaunde, don Cecilia Chacón, don Luis Galarreta, multipartidarios en verdad. Ha sido una gestión importante y sobre todo nos ha dado también una dimensión más de qué es lo que en definitiva viene ocurriendo en Venezuela, donde de hecho parece que el régimen está mostrando dos caras y sin embargo por supuesto llega siempre a las cosas absurdas. Ahora por ejemplo ha dicho que los crucigramas deben ser prohibidos porque en realidad ahí se cruzan mensajes secretas. Entonces ya, ¿no? Imagínense que el geniograma fuera suprimido. No, acá puedes tener una manifestación más grande que la de los mineros y yo la encabezaría. ¿Cómo va a ser? Así que bueno, de todo tenemos un poco. Muy buenos días, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días. Cecilia Chacón además está como siempre guapísima, pero además con un look diferente. Un nuevo look, le queda muy bien. Pero hay algunos que reclaman el anterior. También bienvenida. Muchas gracias. A propósito de ese estupendo look, entonces, a ver, ¿cómo fue la recepción en Caracas? ¿Cuáles son las impresiones que tú has recogido? Para después poder conversar, en fin, en las derivaciones políticas que esperamos que ocurran. Sí, efectivamente, la verdad que desde que estuvimos en el avión impresionados por el cariño de todos los pasajeros hacia María Corina y sobre todo la gratitud que le demostraban a ella por el valor que tenía de regresar a Venezuela, sobre todo porque pensábamos efectivamente que la iban a tomar presa, no porque se nos hubiese ocurrido, sino que ya se había dicho que eso iba a ocurrir. Llegamos al aeropuerto, escuchábamos desde afuera los gritos de valiente, cantaban el himno, la verdad que fue una cosa bastante emocionante de alguna manera, y cuando ella sale del aeropuerto, nosotros atrás de ella, la gente la recibió con un cariño enorme. Yo creo que es la esperanza de todo un pueblo. Ella se ha convertido de alguna manera en la esperanza que todos los venezolanos tienen de volver a la paz, de volver a tener libertad de expresión. Estamos hablando de una personalidad singular, ¿no es cierto? Es una mujer inteligente, guapa, joven, en fin, tiene todas las características pues, de un liderazgo total. ¿no? Ella es una mujer inteligente, efectivamente muy guapa, pero de mucho valor, con un discurso que realmente te llega al alma, te llega al corazón. No solamente es un discurso político coherente e inteligente, sino que además ha logrado que los venezolanos de alguna manera tengan esa fe y esa esperanza. Es, creo, la persona que además la única que queda libre, o sea, en el sentido de aquellos que han tenido un papel en los últimos tiempos preponderante en la política y que le han dicho y se han atrevido a decir las cosas por su nombre y demás. Y a todos ellos los están silenciando, los están metiendo presos, y lo que es algo singular es que ya también se han dado cuenta que solos no pueden llegar a muy lejos, por lo tanto hay una concertación, hay toda la oposición se ha unido. No nos olvidemos que lanzaron un candidato único a la presidencia en las dos últimas oportunidades, que ha sido Capriles, y en este momento Leopoldo López, que se encuentra preso, también es parte de este grupo, y ahora María Corina es la que está llevando la voz en ese sentido. Es un pueblo realmente luchador, que está dispuesto a todo, y eso es una cosa que a mí, la verdad, he regresado con sentimientos encontrados. Por un lado, muy triste por lo que está pasando en Venezuela. Verlo de cerca es realmente terrible, las barricadas, el fuego, los soldados, gases lacrimógenos, que nosotros mismos cuando estuvimos en el hotel, estuvimos pues estornudando, y los ojos y demás con los gases lacrimógenos. Entonces es un pueblo que tú ves y es como si hubiera regresado a los 80s, pero al mismo tiempo emocionada, triste
triste por ese lado, pero emocionada de ver cómo la fuerza de toda una población, la esperanza de todo un pueblo puede hacer la diferencia. Don Martín Belaunde, en realidad aquí hay varios factores a considerar, ¿no es cierto? Primero, el hecho de que en efecto hicieron bien o no ustedes, en realidad, cómo fue recibida la participación del Perú, entiendo que muy positivamente, que en los mítines en todos lados se agradecía. Y en segundo lugar, ¿tienen o no efecto todas estas acciones? Da la impresión de que el régimen está buscando de alguna manera bajar el tono, es decir, buscar alguna componenda o alguna conciliación, porque internacionalmente la cosa pues va cada día perdiendo más terreno, ¿verdad? No, ¿Cuál es su evaluación? Yo creo que había que ir. Era imperativo ir. Era absolutamente imprescindible ir, porque a María Corina Machado le podía pasar cualquier cosa. Y en alguna forma la presencia de 3 congresistas peruanos ayudó que por lo menos ese día no pase nada. No pase nada en un sentido contrario a ella. Ella ha sido físicamente expulsada del Congreso, de la Asamblea Nacional venezolana. Ella no ha sido sometida a ningún proceso. No es materia de... Ella no está incluso en ninguna de las causales para ser acusada, porque evidentemente no ha muerto ni ha renunciado. Entonces a ella se le tendría que acusar. ¿De qué se le acusa? De acusada y expulsada. Primero, acusada, juzgada y expulsada. Acusada, juzgada y expulsada. Ella no ha sido ni acusada, ni juzgada, ni expulsada. Ella ha sido condenada, ella ha sido expulsada físicamente, en forma totalmente arbitraria, en contra de todos los foros parlamentarios, por la acción personal del presidente de la Asamblea, el teniente, o creo que hoy capitán Diosdado Cabello, y ella ha sido expulsada por el espurio cargo de traición a la patria, y ese espurio cargo se deriva del hecho que recibió la posibilidad, que no se concretó, de hablar en la OEA desde el escaño de Panamá, cosa que se ha hecho muchas veces antes, incluso en un caso por el propio gobierno venezolano relacionada con la ex canciller de Honduras, de manera que eso es un cargo espurio. Pero ¿qué más ha habido ahí? Ahí no ha habido, no es que se haya violado el debido proceso, no ha habido proceso. Esto es un caso total, un caso objetivo, un caso que va más allá de lo más elemental, de que ha sido expulsada físicamente por la decisión personal de una persona que en ese momento se ha proclamado dueño, no digo del Estado venezolano, que quizás lo sea en parte, sino dueño y soberano del poder legislativo venezolano, dueño y soberano del poder legislativo venezolano, y eso bajo cualquier estándar es absolutamente inadmisible, y los parlamentos no pueden permitirlo. Por eso fuimos. Ahora, ¿qué pasará después? No lo sabemos, pero por lo menos ese día a María Corina Machado, que como ha dicho muy bien Cecilia Chacón, representa a un sector importantísimo de la sociedad. Pero no fueron pequeños grupos los que lo recibieron. No, ella tuvo manifestaciones en el avión mismo. Todos los pasajeros del avión la victoriaban. Habían 2.000 a 3.000 personas en el aeropuerto, habían de 15 a 20.000 personas en la Plaza Brión. Esa mujer tiene un apoyo extraordinario. Verdaderamente es... quizás hoy día, desde el momento de que Enrique Capriles está un poco confinado, desgraciadamente, en el propio estado del que es todavía
todavía es gobernador, que Leopoldo López en estos momentos está en la cárcel, que uno de los asesores y dirigentes principales de la agrupación política de Leopoldo López también está en la cárcel. Esta gente está amenazada, diariamente amenazada, y lo que hemos visto es una situación de hostilización permanente, de balas por estos grupos armados venezolanos que abalean las calles y que matan. ¿Cuántos muertos hay? Hay muchas cifras, pero hay una que yo me voy por la más conservadora, por la que me dieron la gente que está en el grupo político de María Corina Machado, 30 personas. ¿Cuántos muertos vamos a esperar? 40, 50, 60, 70, 80, hasta que se termine de eliminar la democracia venezolana. Y eso, lo último de que hayan prohibido los crucigramas, es una señal surrealista, por no decir inconcebiblemente estúpida, a lo que puede llegar la dictadura. Muy bien, vamos a hacer una pausa, luego escucharemos a Lidia Larreta y las intervenciones de Patricia y Ricardo. Y 18 continuamos conversando sobre la delegación de parlamentarios peruanos que fue a Caracas y que ha regresado anoche. Patricia. Congresista Larreta, yo quería preguntarle, ¿han tenido con claridad una visión de lo que pasa con las personas que no están de acuerdo con el gobierno de Maduro y que además han reconocido en el gobierno de Maduro un atentado contra sus derechos fundamentales? ¿Tuvieron la oportunidad de conversar o siquiera intercambiar opiniones con los que todavía apoyan al régimen de Maduro? ¿Hay posibilidad siquiera, ya no, me imagino que entre la gente de Corina Machado y la gente de Maduro no hay manera de que conversen, pero ustedes tuvieron acceso o pudieron entrevistarse con alguien, o la actitud ha sido absolutamente cerrada de parte de ellos? A ver, muy buenos días. Entre los temas de fondo y las anécdotas que han pasado, ¿no es cierto? La pregunta directa a Patricia, una de las ideas posibilidad, o una posibilidad que evaluamos era reunirnos incluso con el presidente del Congreso para ver si podríamos de alguna forma conversar, dialogar, saber por qué estas actitudes. Sin embargo, bueno, y con gente en la calle que uno puede cruzar, que tengo varias anécdotas tanto o a favor y básicamente por un tema de dependencia económica directa, ¿no es cierto? Creo que el radioyente y televidente tenga en cuenta que la dictadura chavista tiene casi más de 15 años, entonces muchos de los policías y militares y la policía, esta guardia civil que le llaman, son jóvenes de 28, 26, 30, 32 que han crecido subsidiados y que sienten que, de su punto de vista, este es un gobierno que les ha dado todo y que la monarquía y los capitalistas y la gente de plata se lo quieren quitar. Sin embargo, quienes protestan contra Maduro es gente de la hasta gente de clase media y gente alta. Entonces, quienes están a favor van por ese lado, por una dependencia absoluta y además que hay de un grupo que ha crecido casi una generación y media completa. Y lo segundo, mira, yo creo que nosotros hemos recibido más de lo que hemos dado. O sea, nos hemos venido realmente llenos de lo que es un espíritu por la libertad, por la democracia. Yo decía por radio, nosotros hemos ido obviamente acompañando a María Corina Machado, que representa en ese momento la fuerza de Venezuela por recuperar la democracia. Cecilia tiene una foto linda de gente que escribe y pone en la plaza donde han muerto un montón de jóvenes sobre su país, sobre lo que ellos quieren. Pero el tema de fondo, y lo dije, en Venezuela se juega el destino de Latinoamérica. Es decir, el gobierno de Maduro, dependiendo del gobierno de Maduro, va a depender mucho de lo que pasa en Centroamérica, en Sudamérica. ¿Y por qué es importante esto? Algunos dicen, pero ¿por qué dictadura si ganaron las elecciones? Sin decir los nombres, porque el embajador de Venezuela debe estar muy atento. Por ejemplo, una persona que yo ni sabía si era chavista o no, que la conocí, indicando su nombre, ella tiene un cubano asiliado, escondido en su casa. Ese cubano vino con 1.500 a 2.000 cubanos en la elección que el señor Capriles pierde o le roba, para votar. Le dieron cédula venezolana para votar por Maduro. Y a él, o Chávez en ese momento, pelear con Chávez antes de que fallezca, y a él se retira, porque se sale de los cubanos que ya no quieren regresar, y más bien se pasa al otro lado y lo esconde. Más allá del hecho que está escondido el cubano, lo que significa es pues que había un fraude tremendo. ¿Y por qué la UNASUR, que ha estado ahí en Caracas, sigue apantallando o mirando hacia un costado, haciendo gestos que ninguno de los acuerdos en Lima se ha cumplido, Raúl, Ricardo y Patricia? Ninguno se ha cumplido. Y termino con esto. Pero el Parlamento toma decisiones porque hay mayoría.
nos hemos reunido con los líderes de oposición, los políticos del Parlamento, y ellos ganaron 52 a 46%. Lo explicó acá Antonio Ledesma alguna vez que me lo encontró allá ayer, y no sabes lo que uno siente cuando se encuentra con Antonio Ledesma, con Lilian, la esposa de Leopoldo, a quien yo los he conocido acá hace más de 2 años y me he reunido con ellos acá. O sea, para mí ha sido, y creo para los tres, pero yo encontrarme con los padres de Leopoldo. Lilian es una persona a la que yo de acá le mandé un mensaje y se lo di ayer en persona, pensando en su familia, ya no en ella. Ni eso, ellos quieren quedarse al lado de su país y de Venezuela. Y termino, decía, ¿sabes qué hicieron antes de los resultados que ellos ganan con 52% el Parlamento? Cambian los distritos electorales. Entonces, Caracas, que obviamente donde gana y le toca, por decir 20 parlamentarios, le suman otro distrito electoral. En ese momento que ya había elecciones, pero que esos meses que faltan para dejar el cargo, cambia el Parlamento las reglas y ya no les toca 20, sino en el otro donde ellos ganaban ahí los del gobierno, al final se lo bajan a 14 por un cambio de distrito electoral. Y obviamente terminan teniendo mayoría, a pesar de... Entonces, es un fraude, pues. Entonces no podemos decir que no, ahí no pasa nada, que eso es Pero ¿cuál es el próximo? Y ahora que los tres han estado allá reunidos también con oposición, han conversado largo también con María Corina, se han reunido con otros líderes de la oposición. ¿Cuál es el próximo paso que va a dar la oposición en Venezuela? Tiene ya más de mes y medio la jornada, el inicio de las protestas, hay más de 30 muertos, centenares de desaparecidos, miles de detenidos. ¿Cuál es el próximo paso que va a dar la oposición? Porque hay un sector de ella, con Enrique Capriles a la cabeza, que quiere esperar, o pareciera querer esperar, el término del mandato de Nicolás Maduro. Hay otros que parece que no. ¿Cuál es el próximo paso de la oposición? En todo caso, para comentarte en eso, la mesa de la unidad es una mesa que va, y ese es un llamado que lo he hecho en algunos medios que me han llamado de Lima. La izquierda peruana y latinoamericana está en el lado equivocado de la historia, porque cuando tú llegas a Venezuela, los diputados que se reúnen con nosotros son de izquierda, de centro derecha y de derecha, porque entiende que lo que hay al frente no es un gobierno democrático de ninguna de las tendencias políticas. Entonces, Enrique Capriles tiene una posición en la mesa de la unidad que ha cumplido un rol importante y lo sigue cumpliendo, que es el momento de haber llevado a la oposición hasta donde está. Y lo que pasa, y creo que fue el micro que decía Patricia, ya es el pueblo venezolano que incluso está empujando más a esos otros líderes que son parte y siguen unidos a una actitud un poco más dura. Termino con esta idea. Por ejemplo, nuestro gesto que ha quedado allá como, si el gobierno no lo hace, por lo menos para Venezuela, va a quedar que en el Perú sí hay un pueblo que los acompaña. Tal vez no va a impedir que a María Corina la arresten dentro de unos días, que ojalá no sea así, pero sí permitió unas horas que han podido coordinar sus decisiones, que no las voy a comentar obviamente por varias razones, para darle por lo menos un aire, ¿no? Entonces ellos están evaluando cuál va a ser la decisión, si ella va al Parlamento el martes, si la oposición... Mira, la gente sigue en la calle, es más que la oposición misma, la gente está en las calles todos los días, entonces es un tema que probablemente continúe, y el gobierno no da más allá de esos gestos que para mí son maquillaje, como la reunión de UNASUR ayer venezolana. Bueno, es una jornada larga la que nos espera, no es tan sencillo el asunto, en el sentido de que efectivamente pues el régimen está recurriendo a todos los métodos para tratar de perdurar, y lo que es más lamentable, como lo han señalado ustedes, es que la comunidad latinoamericana cuando menos se ha mostrado más bien blandengue. No solamente eso, el gobierno peruano no se ha pronunciado fuertemente al respecto, y creo que ya es momento que lo haga, ¿no? Cuando hablo de esto, evidentemente me refiero a los gobiernos. Bueno, quería preguntarles sobre otro asunto que está bien complicado, ¿no? Y que esta mañana yo también comentaba, porque es a raíz de estas declaraciones de nuestro colega Jude Simon, que en realidad uno empieza a decir, ¿pero por qué nos preocupamos de cosas que no son tan trascendentes? Aquí estamos en realidad ante una situación cada vez más complicada con respecto a la delincuencia, el precariato, el abuso de autoridades, ¿no? Ya vemos lo de Ancash, que verdaderamente va creciendo de una manera tremenda, ¿no? Y esta noticia que publicó el comercio, que es terrible. Sicarios entrenan a niños de 12 años para matar. Y esto no es un problema de Ancash, es de La Libertad, de Ica, y en fin, seguramente también en Lima y en la Amazonía, en fin. Es una situación intolerable en la cual también pues el Congreso tiene que participar sin duda. Cecilia Chacón. Sí, efectivamente, estamos siendo testigos ya desde hace un buen tiempo en el Perú de un tema de inseguridad total. El ministro ha dicho de que no se puede hacer nada al respecto, que podemos esperar. Lo que está sucediendo en Ancash
era de alguna manera un secreto a voces desde hace ya algún tiempo, y yo me alegro mucho que el Parlamento haya tomado riendas en este asunto, porque no podemos permitir que haya este tipo de acusaciones y cuestionamientos contra un presidente regional que prácticamente estaría haciendo también sicariato desde el gobierno regional, y eso es terrible. Yo espero que se lleguen a las conclusiones lo antes posible y se tome acción al respecto. Bueno, pero ese señor está contando con apoyos dentro del propio Parlamento. Y bueno, y si es que tiene apoyo del propio Parlamento, de parlamentarios que saben que está actuando de esa manera, pues esos parlamentarios deben ir a su casa y deben de ser también no solamente sancionados, sino juzgados penalmente, porque eso sería ser cómplice de homicidio si es que se logra efectivamente comprobar que el presidente regional de Ancash está metido en estas cosas. Esto es inconcebible. Nosotros debemos de empezar de una vez por todas a luchar frontalmente contra la inseguridad ciudadana. La inseguridad ciudadana se ha convertido ahora en el nuevo terrorismo del siglo XXI en el Perú. Estamos ante la misma sensación que teníamos los que en esa época éramos jóvenes, muchachos que no podíamos salir a la calle siquiera porque no sabíamos en qué momento iba a haber una bomba, en qué momento iba a haber una bala perdida. Ahora simplemente no sabemos, vemos una moto y ya nos escondemos, corremos. O sea, estamos viviendo una época de terror en el país, no a raíz ya de estos grupos armados que todavía existen en la zona del BRAE, sino a través de lo que es el sicariato, las extorsiones, los asesinatos. Ahora es cuestión pan de cada día. Y esto no lo podemos permitir porque va a seguir escalando y nos va a llevar a una situación de guerra. Y esto es realmente espantoso. Yo espero que el Ejecutivo, de una vez por todas, tome las acciones correspondientes. Mucha gente dice, ¿el Congreso qué hace? El Congreso ha hecho su tarea. El Congreso ha endurecido las leyes, el Congreso ha cambiado muchas leyes justamente para que se puedan sancionar con mayor rapidez y rudeza estos delitos. Lamentablemente tenemos una policía cada vez más menoscabada, una policía que no está bien pagada, ni siquiera pueden en 2 años, Raúl, comprar los bloqueadores para los celulares desde las cárceles, y eso lo tiene que hacer el Ejecutivo. Entonces esa es una señal de que algo está pasando. Entonces no nos hagan pensar que hay complicidad también de parte del Ejecutivo en lo que se refiere a la inseguridad ciudadana. Para completar la noticia, agente del INPE quiso entrar a penal de Trujillo con 34 chips ocultos en zapatos. El negocio está ahí calientito, digamos, todos los días. Pero no solamente es mal de nuestro país, Raúl, hoy aparece en El País, edición para América Latina de este diario español, que en México las autoridades también se ven absolutamente desbordadas por el ingreso incontrolable de celulares a los penales. Bueno, la tecnología pues no solo ayuda a los buenos, también ayuda a los malos. Eso es evidente. Y a los buenos a veces nomás los ayuda. Pero lo que está pasando con todo esto de los chips, el personal del INPE, aquí hay una complicidad. Hay una complicidad de ciertos sectores de trabajadores mal controlados que están coludidos con la delincuencia. Y eso se está haciendo cada vez más evidente. Y para eso se requieren tomar pues tremendas acciones. Y yo personalmente creo, con todo respeto al señor Albán, que me parece que no es la persona adecuada para ese cargo, porque ha dado un mensaje patético, absolutamente ridículo a la ciudadanía, como diciendo, resígnense, porque lo peor no ha venido todavía. Entonces, que nos agarren confesados. Y yo, bueno, aquí trato de arreglar las cosas administrativamente. Ni siquiera puede hacer eso. Ni siquiera puede hacer eso. Porque cuando no se toman medidas rápidas de compras relativamente sencillas, porque hay efectivamente corrupción, pero si hay una dirección y hay una visión de quien ejerce la autoridad para erradicar la corrupción en ese tipo de compras fundamentales, y las cosas se empantanan porque no hay capacidad de gestión, entonces yo diría que existe, por colusión o por simplemente por inoperancia, por absoluta ineptitud, una colusión
de ciertos sectores del gobierno con esta masiva delincuencia. ¿Y qué es lo que está pasando en Ancash? Bueno, en Ancash significa esta cuestión del sicariato. Yo les quiero decir a ustedes lo siguiente: el sicariato trata a menores de edad, a muchachos de entre 16 y 18 años y quizás de menos edad, porque saben que a los 21 años esos muchachos que pueden haber cometido los crímenes más horrendos, asesinatos de cualquier tipo, a los 21 años van a quedar libres en la calle. Ahí tenemos que hacer algo. Ahí sí tenemos que modificar el Código Penal, y eso debe ser materia de un debate a profundidad en el Congreso para legislativas rápidas y que se cristalicen en acciones, porque no solo bastan las leyes, se requiere la voluntad, y en eso está en el Ejecutivo. Por eso se llama Ejecutivo. Así, de hacer, ejecutar las leyes. Y ahí creo yo que me parece que hay poca o ninguna voluntad. Hay lo que se llama inoperancia, ineptitud, ambigüedad y quizás en muchos círculos complicidad. Congresista Luis Galarreta. Empezando por el último, en el caso de, por ejemplo, yo cuando he viajado a Trujillo, que lo he hecho varias veces, tengo familia allá, esto de los cupos es un tema que viene hace años, el cupo de los transportistas, el cupo de tal o cual. Ahora, la pasada estuvo acá el presidente CONACO, creo, de las pequeñas y microempresas con ustedes, si no me equivoco, también hablando de eso. O sea, sí, se va desbordando. Yo no sé si es una labor parlamentaria, sí viene a hacer esto de modificar las normas en el tema de la edad, porque estos, desgraciadamente... Sí, pero sí interpelar pues a los ministros, llamar a las autoridades, claro. En fin, hacer un escándalo. En realidad, que esto es lo que se necesita, que el gobierno se dé cuenta de que todo el país está en Yo creo, Raúl, que esos 77 votos que se optaron ese viernes pasado sobre el tema del gabinete van a tener que servir a la oposición a coordinar. Ya vemos cómo cuando la oposición no coordina por un tema de interpelación, pero ojo, hay un tema legislativo que es mínimo, porque ya están las normas para que el Ejecutivo ejecute, desgraciadamente ahí no ejecuta. Vienen los temas de control político vía la interpelación. En el caso esto del menor, etcétera, lo único que yo recuerdo algún tiempo, no tanto los menores, esto del divorcio para saltar la valla electoral al impedimento, ¿no? Palacio ha dicho que no, ojalá que no. Yo siempre he dicho que pueden saltar la valla legal más no moral, porque hay una... Pero regreso al tema para terminar, el tema de Venezuela. Una de las cosas que nos decían la gente que se nos acercaba era: no permitan que eso pase en Perú. Pero no saben con la cara que nos lo decían. Por eso yo les decía, hay de temas tan profundos como que nos han dado más de lo que hemos nosotros dado, como anécdotas. No permitan que eso pase en Perú, nos decían. Y nosotros, repito, cuando hemos participado, Raúl, hemos participado porque hoy día, cuando las cosas vuelvan a su cauce tarde o temprano, el pueblo venezolano y allá en Venezuela sienten que todos los países latinoamericanos y sus congresos y sus políticos le han dado la espalda, salvo el Perú. Entonces ese es un tema que debemos mantenerlo importante, y ese mensaje, no permitan que pase eso en Perú, es algo que nosotros deberíamos tenerlo muy en cuenta. Por eso que no es simplemente un tema lejano a nosotros, y por eso que no lo hemos querido pasar por alto y no hemos dudado en ir a pesar de los riesgos. Bueno, pues muchas gracias y felicitaciones por este trabajo, esta gestión. Son las 8:35 de la mañana, vamos a hacer una pausa.